Pocos lugares tienen tanta relevancia como el sitio del que hoy vamos a hablar. Estos son los cuentos de Fab, bienvenidos. Como pocos saben, Tlatelolco viene de una palabra en náhuatl que significa tlatel, que a su vez puede ser, como en español, terraza. Tiene varios significados, entre ellos, punto en la arena. Esta colonia, como todos sabemos, está ubicada entre la calle Ricardo Flores Magón y la avenida Paseo de la Reforma, en la delegación Cuauhtémoc. Ciudad fundada por los tlatelolcas, una tribu mexicana que se separó de los tenochcas, fundadores de México Tenochtitlán. México Tlatelolco estaba situado en un islote al norte de Tenochtitlán, dentro del lago de Texcoco. Ahí se encontraba el tianguis más grande de toda Mesoamérica. Las excavaciones arqueológicas y las investigaciones periciales han demostrado que había bastantes restos infantiles en un templo hoy destruido en Tlatelolco, ya que debido a una hambruna y a un grave brote de enfermedad que hasta el momento no se ha aclarado, aproximadamente en los años 1454 y 1457, cientos de niños fueron sacrificados al dios Tlaloque, que es un conjunto de varios dioses con cuerpos pequeños. Pruebas realizadas en los restos de los niños sacrificados en Tenochtitlan y Tlatelolco mostraron que muchos de ellos eran niños con una salud bastante grave, ya que también se ha propuesto que los niños fueron escogidos como víctimas de los sacrificios porque su juventud les proporcionó la pureza para comunicarse apropiadamente con los dioses y así obtener salvación. Algo que pocos saben y que está muy conectado al sitio de Tlatelolco es que además Quetzalcóatl era una deidad masculina, por la que se encontraron más restos de varones que de mujeres en cuestión. Pero no solo esto, en el año 1515 se le nombró como gobernante de Tlatelolco a Cuauhtémoc, a ese famoso Cuauhtémoc al que le quemaron los pies. Tras la muerte del tlatoani anterior Moctezuma Xocoyotzin durante la invasión de Hernán Cortés, Cuauhtémoc fue nombrado gobernante de las dos ciudades, resistiendo más de 80 días, para posteriormente resultar capturado por la compañía española. La caída de Tlatelolco implicaba el fin del imperio mesoamericano, dando paso a la conquista. Segundo hecho histórico, la masacre de Tlatelolco, año 1968. La masacre de Tlatelolco fue un hecho histórico bastante traumático dentro de todo el gremio estudiantil de la época. Fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968. Ahí en la Plaza de las Tres Culturas, en la sección de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que esto ocurrió 10 días antes de los Juegos Olímpicos. En aquello entonces, el presidente ordenó utilizar las fuerzas militares para reprimir a la oposición política, con el fin de hacer que este país se viera mucho más tranquilo ante la inminente llegada de nuestros contendientes extranjeros. Una versión, que es la que más se ha manejado a través de los años, es que el gobierno de aquello entonces y los medios de comunicación afirmaban que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes, que el gobierno mexicano habría invertido más de 150 millones de dólares en la preparación de los Juegos Olímpicos del 68. El movimiento estudiantil de la Ciudad de México, que fue el que detonó esta situación, creció rápidamente a raíz de la reacción violenta de represión de la lucha entre los porros y pandillas rivales, que incluyó a grandes segmentos de estudiantes que no estaban satisfechos con el régimen del gobierno de aquello entonces. Algo que pocos sabían es que la CIA ha confirmado que sí influyó en el movimiento estudiantil de 1968. Este es un fragmento de una conferencia que dio Sergio Aguayo durante la conferencia magistral, la CIA y el 68. Los primeros disparos fueron hechos por estudiantes desde el edificio Chihuahua. La mayoría de los estudiantes presentes en la terraza de los oradores estaban armados, uno de ellos con una subametralladora. Las tropas solo respondieron al fuego de los estudiantes. Esto en palabras de Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México, escrito durante la medianoche del 2 de octubre de 1968 a sus superiores en Estados Unidos.
Los rifles que se usaron eran nuevos y tenían borrados los números de series. Por si fuera poco, Winston Scott fue jefe de la CIA en México de 1956 a 1969, años en los que logró entablar una relación muy estrecha con los presidentes en turno. Las recientes investigaciones han mostrado que la CIA tuvo bastante que ver en este suceso. Los documentos afirman que solo hubo 44 decesos. Extraoficialmente se manejan más de 300 a 400 decesos. La CIA jugaba un papel muy, pero muy clave en ese entonces, pero también el Pentágono, que fue el encargado de entrenar a militares mexicanos. Y número 3, terremoto del 85. Año 1985. Todo esto sucedió en un edificio que llevaba de nombre Nuevo León. El edificio Nuevo León fue un antiguo edificio de departamentos ubicado en la Ciudad de México y que formaba parte del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, formado por 3 secciones de 15 pisos cada uno. 2 de ellos resultaron completamente destruidos en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, mientras que la tercera permaneció de pie, aunque gravemente dañada, y posteriormente fue demolido. Tlatelolco en su época llegó a simbolizar grandes progresos económicos en México y se diseñó pensando en que fuera habitado por familias de clase media, ya que la mayoría de quienes habitaron el edificio Nuevo León han responsabilizado de su derrumbe a las malas condiciones en las que se encontraba el edificio y que ellos habían denunciado varias veces, principalmente a fallos en la cimentación originada en el reblandecimiento del subsuelo, ya que, como todos sabemos, la ciudad está justo abajo de un enorme lago que mantiene el suelo húmedo, lo que hace más complicado el poder cimentar una casa o un edificio, ya que este se puede caer. Durante varios meses se realizaron labores de reconstrucción, al término de las cuales se aseguró que el edificio se encontraba completamente reparado y sus habitantes regresaron a sus departamentos. El hecho triste es que el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 se registró en la Ciudad de México un terremoto que alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala magnitud de aquello entonces, que causó numerosos daños. Con este movimiento sísmico, las secciones central y norte del edificio Nuevo León, quedando inmediatamente destruidos un total de 192 departamentos, que desgraciadamente contaban con todos los habitantes adentro. La primera sección quedó en pie, pero con la mayor parte de sus columnas de sostén fracturadas. El saldo de víctimas mortales en el derrumbe del edificio Nuevo León, pero no se manejan más allá de 200 a 300 personas que fallecieron en ese fatídico día. Pues ya vieron, amigos, esto es un poquito de lo que la ciudad nos tiene que ofrecer. Historias que son historias muy fuertes, que son historias que pueden darnos miedo, pero a su vez son historias que sirven para aprender. Por ahí dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a quedarnos con esto y de una manera respetuosa pues vamos a invitar a todos ustedes a que se suscriban a mi canal Los Cuentos de Fab, a las redes sociales que son las que están apareciendo justo ahora en la pantalla. Y pues muchas gracias a todos ustedes por mirar, y si llegaron a este punto del video, yo los veo la próxima semana en otro Cuento de Fab.